hay personas, el número 2, que viven en Tijuana, que tienen placas de Estados Unidos, pero cruzan todos los días a Estados Unidos. Porque Van y vienen, porque Ok. por trabajo. trabajan aquí. Trabajan aquí, pero viven allá, que es un número muy grande. Entonces, ellos, por ejemplo, necesitan una buena cobertura en México, porque su carro duerme en México, y una buena cobertura en Estados Unidos, porque tienen todo el día acá. Una familia de Chula Vista sale para Rosarito al fin de semana. ¿Tienen aseguranza? Su agente les dijo que tenían cubierta completa. Cruzan la línea y tienen un accidente en la carretera. Buscan la tarjeta del seguro y ahí se dan cuenta. En México, esta póliza no sirve. Llevan años pagando. En el momento que más la necesitaban, no los cubrió. Eso no es raro. Eso pasa cada fin de semana. Bienvenidos a The Unseen Impact. Yo soy Rudy Pendergast. Este episodio es en español. Es para la gente de esta región, la gente que vive entre San Diego y Tijuana. Esa frontera es una de las más cruzadas del mundo. Cientos de miles de personas pasan cada día y casi nadie tiene el seguro correcto para la vida que de verdad vive. Mi invitada hoy es Ilana Díaz Perea. Ilana tiene su negocio EDP Seguros. Ella hace algo que casi nadie más hace. Se especializa en seguros para los dos lados de la frontera. No te vende cualquier póliza. Ella te busca la póliza correcta para ti, para cómo tú cruzas. Trabaja con 3 tipos de clientes y cada uno necesita algo diferente. Hoy vamos a ver los 3. Yo también tengo algo que contar. Cuando esa familia de Chula Vista no llama desde Tijuana, cuando el trabajador de Tijuana tiene un accidente en la 805, cuando una familia no sabe quién va a pagar, esas llamadas llegan a mi oficina. Yo veo lo que pasa cuando el seguro estaba mal. Iliana ve lo que pasa antes, cuando todavía se puede arreglarlo. Hoy vamos a hablar de por qué tu seguro de California no funciona en México. Vamos a hablar de seguro de responsabilidad civil mexicano. Ese que la ley te pide en cuanto cruzas. Vamos a hablar de los que cruzan todos los días y tienen que vivir asegurados en los dos lados. Y vamos a hablar de qué pasa paso a paso cuando sale, cuando algo sale mal del otro lado. Si es tu primera vez aquí, dale follow. Si ya nos conoces, déjanos una calificación y mándeselo a alguien de tu familia que cruce la frontera. Empecemos. Hola, Eliana, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias, Gracias. por llegar aquí. Como para mí es algo, yo estoy muy emocionante porque como eso es un área de la ley que me encanta hablar. Porque eso es la cosa. De aseguranza, personas, ya todos de nosotros tenemos, pero nadie lo entiende. Especialmente de lo que vamos a hablar de hoy. Entonces, Eliana, cuéntanos un poco sobre ti y cómo lo que haces y cómo personas llegan a ti. Bueno, en primer lugar, tengo aproximadamente 25 años en el área de seguros, yendo y viniendo. Como en todos los ramos de seguros, hay paquetes específicos por persona, en este caso por carro y por asegurados. Entonces, lo que hacemos nosotros más que nada es proteger especialmente a las personas que van de visita a México. Que nosotros, proteger. Eso es lo que pienso que vamos a oír Exacto. muchas veces hoy. Sí, ese es el objetivo principal del seguro, protegerlos en sus bienes, en su patrimonio, porque cualquier accidente, cualquier eventualidad tiene un costo. Ujú. Entonces, el protegerlos ante la ley de México por ciertas situaciones y la situación de su propio vehículo, de las personas que van en el vehículo, ese es el objetivo principal del seguro de turista. ¿Y cómo es que personas llegan a tu oficina?
Anteriormente los buscábamos uno por uno porque no había otra opción. Yeah. Ahora por medio de redes, por medio de recomendación, por medio de llamadas, o sea, los buscamos dentro de entre amigos o por empresas. Es infinidad la manera de llegar Y a ellos. cuéntanos el proceso, como ya te sientes con la gente por teléfono, hablas de las cosas que ellos necesitan, o ¿cómo pasa ese proceso? Ahora, suponiendo una recomendación, hacemos la llamada, me presento como Ileana Díaz, agente de seguros, manejamos diferentes compañías, platicamos del seguro del auto. Generalmente la gente cuando va a buscar un seguro de auto es por obligación. Yeah. Generalmente en Estados Unidos, tanto como México, es obligatorio la póliza de responsabilidad civil. Entonces, la gente muchas veces busca solamente ese seguro. Nuestra meta y nuestro trabajo es concientizarlos a que no solamente eso, o sea, Yeah. hay que proteger a las personas que van adentro, sus gastos médicos en caso de un accidente, a proteger el mismo vehículo, no solamente cuando ocasiona un problema a otros, sino a ellos mismos también. Más que todo, ya estás explicando y educando a tu gente lo que Así es es. una póliza y lo que los endorsements, los porciones de la póliza que deben estar adentro, ¿verdad? Así es. Y más que realmente para protegerse, pues eso simplemente no es hacerlo lo más bajo, ¿verdad? Lo Sí. mínimo. Lo recomendable es que la intención de nosotros es eso, o sea, no solamente ofrecer lo que piden, sino Ujú. que ayudarles a conocer el alcance de la póliza completa. Porque mucha gente no lo sabe, la mayoría de la gente no lo sabe. Y eso es una cosa que como yo llevo 17 años de ser abogado, trabajando en este tipo de ley. Y lo que yo he visto día al día es que la gente no entiende lo que es y no entiende lo que falta. Eso es lo más importante. Porque cada uno de nosotros tenemos eso, debemos de tener, pero hay pocos que realmente entienden lo que es esto, pero es algo que usamos cada A día. diario. Cada tiempo que uno está viajando, pues de pasero o de conductor, pues ya están usando aseguranza. Si están las carreteras, las calles, todo eso, con todos los carros, ya están usando eso, pero nadie lo sabe eso. Entonces, como una de las cosas de los misconceptions, ¿verdad? Las cosas que personas piensan pero no es correcto es que, bueno, yo vivo en San Diego y tengo mi propia aseguranza. Eso funciona por todo México, ¿verdad? ¿Para qué quiero más? Te Ya. dice la gente muchas veces. Pero algunas compañías te cubren hasta ciertas millas. Okay, Otros no. entonces eso quiere decir que tal vez hasta 1 milla, 2 millas, 5 millas, 10 millas. Por ejemplo, aquí que estamos en frontera, cuando mucho les cubre a Ensenada. Ok. Entonces, si van un poquito más allá, ya no cubre. Y ciertas cosas, no todo. Entonces, por ejemplo, la responsabilidad civil ya es legal tanto aquí en Estados Unidos como en México. Entonces, la obligación de tenerla en México es contratarla en México, porque en un momento dado no les va a responder igual. Yeah. Por otra parte, un accidente, el traslado, vivimos muy cerquita y el cruce es muy inmediato, pero en un percance de salud, un accidente que requiera hospitalización, que requiera cuidados especiales, no llega a cruzar la frontera. Yeah. Entonces, es importante tenerlo también allá. Ya, entonces, aunque una persona tenga su propia aseguranza de los estados, tal vez funciona por lo mínimo allá, pero de plano no tiene todo. ¿No? O En- simplemente la ambulancia a lo mejor cruza por ellos y no alcanza. Y eso no está bueno. Bueno, pues entonces lo que quiero hablar hoy sobre son 3 áreas en que tú te enfocas, ¿verdad? Entonces, si rápidamente nos puedes decir de las 3 áreas. Pues más que áreas son 3 supuestos los que vamos a atacar en un momento dado con el seguro,
porque hay personas que viven aquí, número uno, Ahí en los Estados. que viven en Estados Unidos y cruzan a México, pero viven aquí. Ya. Entonces solamente es un Como sitio yo. de turista como Si quiero cenar o almorzar con mi familia en Tijuana, soy yo. Ya vamos en el carro, tenemos el Century, ya, pa. exacto, y es ocasionalmente. Sí. Entonces cubre las idas y venidas normales. Ya. Hay personas, el número 2, que viven en Tijuana, que tienen placas de Estados Unidos, pero cruzan todos los días a Estados Unidos. Porque Van y vienen, porque Ok. por trabajo. trabajan aquí. Trabajan aquí, pero viven allá, Ya. que es un número muy grande. Ya. Entonces, ellos, por ejemplo, necesitan una buena cobertura en México, porque su carro duerme en México, y una buena cobertura en Estados Unidos, porque tienen todo el día acá. Entonces, ese es el segundo supuesto. Entonces, en ese caso lo cubrimos con 2 pólizas. Le llamamos nosotros el seguro binacional para que tengan la cobertura completa aquí aquí y en México. Y el tercer supuesto son personas que viven allá y cruzan nada más a Estados Unidos, Ujú. pero son placas mexicanas. Ya. Entonces, ellos tienen obligación de tener su póliza de responsabilidad civil en Estados Unidos para poder circular acá. Ujú. Entonces, es una tercera opción. Ya. Entonces, es un mundo de posibilidades de gente que lo necesita. Ya. Ya. Entonces, Ok, entonces quiero empezar con eso, como yo, ¿verdad? Vivo aquí, tengo el Century, como si quiero almorzar o visitar a Tijuana, Ensenada, lo que sea. Eso es como yo que no es cada día, pero 2, 3 veces al mes voy ahí, allá. Entonces, cuéntame, ¿cuáles son las cosas que yo debo saber sobre eso? en este caso, tiene que cubrir la necesidad del daño al carro, de robo del carro, de los daños a las personas en sus gastos médicos y la responsabilidad civil también hacia otra tercera persona y sobre todo la asistencia vial, que eso es ponchaduras, paso de batería, eh, no sé, una grúa, Ya. etcétera. Son servicios que se requieren y que no van a esperar a que vengan y se los den de Estados Unidos. Ya. Ya. No se puede. Entonces, y otra es que tenga una asistencia legal en México, Ok. porque las leyes aquí y allá son diferentes. Entonces, si hubo un percance donde hay la obligación de cumplir con algo legal, Ujú. hay un respaldo de un abogado de la compañía. Ok, entonces, es todo eso. y con eso puedo tener 2 pólizas, ¿verdad? La póliza por acá y la Y la de México, de México. Y entonces con eso son 2 cosas que veo. así es. Las cosas obligatorias, ¿verdad? Que dice la ley de México. Si no tiene, va a tener problemas serios. Ujú. Pero más las cosas que una persona debe tener, que no van a tener si no piensan en eso o tal vez no hablan con alguien como ti. Que los asesoren, Ya. porque generalmente la gente compra su póliza de seguro y la guarda en el cajón, ¿no? En la Ya. cajuelita del carro y no sabe lo que tiene. No saben lo que es, no saben lo que va a pasar. Ellos están asegurados, pero no saben lo que tienen. Entonces, lo importante es explicarles, saber a qué se obligan, porque también un asegurado tiene responsabilidades y qué ventajas tienen y sobre todo quién los va a apoyar en el momento de un accidente. Eso es la cosa, de plano que nadie ahí piensa, o que las personas no están pensando. Si tengo un pinchazo, si tengo problemas con la batería, ¿qué voy a hacer? El AAA no va a bajar, ¿verdad? No, No. no va a cruzar la frontera para Ya. ayudarlo. Entonces, con eso, ok. Y si va a tardar 2 días. Ya, ¿verdad? Sí. Y entonces, si estamos hablando de eso, como el volumen de las Ujú. ventas de ustedes, eso es con las 3 áreas, eso es como es una tercera, o ya vende más de uno u otro. Es que es muy Ok. variable porque las que menos son las personas que viven allá y cruzan al otro lado, acá, porque generalmente las compañías mexicanas Ya. de seguros la tienen incluida en su póliza mexicana. Ok.
la de responsabilidad civil para Estados Unidos. Ok. Entonces, generalmente la tiene incluida para ciertas plano los millas mínimos, también. Ajá, los mínimos, mínimos. también mínimos. Ok. Yo la ofrezco mucho porque hay mucha variedad entre una y otra. O sea, la que viene como cobertura básica en una póliza mexicana tiene bastante diferencia con la otra porque tiene mejor protección, aún en Estados Unidos. Porque Y es eso es, responsabilidad civil, pues. estamos hablando otro día de eso, con una gente que vive aquí, de Bonita. Y la respuesta de por qué una persona debe hablar con un agente, una persona, cuando fácilmente puede comprarlo por el internet. Bien, ajá. Pero de lo que hablamos antes es que como esos detalles, las cosas, tú me vas a explicar lo que tengo y más importante, lo que no tengo, ¿verdad? Y sobre todo, ¿qué debe de hacer en caso del accidente? Eso es. Ay, Entonces, así. digamos que yo tengo un accidente de cualquier cosa ahí en México. ¿Qué es la cosa que yo puedo hacer? Generalmente, uno como agente, como responsabilidad y como servicio, yo por lo general les digo, háblame a mí primero, Ya, antes ok. del 1-800. Generalmente Ok. hay un número 1-800 donde Eso le van es, a mandar a alguien, eso es lo que veo, que lo que he escuchado en totales de esas conversaciones es primero llama a la gente. a la gente, y ya lo orienta, porque generalmente en el accidente pierden el control. Ya. Por más sencillo que sea, pierden el control. Entonces, cálmate, tranquilo, yo llamo, porque tienen que hablar ellos al 1-800, que es el de Ya. servicio, porque tienen que dar los datos, la Ya. ubicación donde están, etcétera, todo lo que pasó, etcétera. Pero está uno a un lado diciendo qué van a hacer, cómo estás, qué sigue. Es alguien en tu esquina Exacto, que está guiándote. exacto. Y como eso es como abogado, eso es lo que hacemos nosotros. Sí, claro, alguien puede hacer un reclamo en contra de una compañía de aseguranza a su mismo, pero yo puedo o otros abogados pueden guiar las personas mejor, como de plano como tú. Porque generalmente pues tenemos la preparación, tenemos Ujú. el conocimiento, tenemos la experiencia de otros casos, Ya, que ningún caso es igual, ¿eh? ya. Todos, por más años que tengamos, todos los Y casos son puedes diferentes. explicar a la policía que sí, no, él ya tiene o ella tiene su póliza. Por ejemplo, me tocó Ya. con una cliente el otro día, la detuvieron, no me acuerdo qué pasó, y no encuentro mi póliza, no sé Ya. dónde está. Espérate, ahorita te la mando. Y le mandé todo en un segundo, porque Oh, ahí la tienes a la mano. Entonces, se calman, se tranquilizan. Y eso es bien importante porque hay ocasiones donde se puede contratar, como tú dices, por internet ya, o por medio del banco o por otras vías, pero no vas a tener quien te esté apoyando. no, Y no va a es ser muy tu amigo, importante, tu es muy amiga importante, ajá. ahí. Bueno, Sí. pues, ok, eso es, hay algo de este tipo de área del presupuesto en que quieres que la gente sepa, más que lo que hemos hablado. Pues es enfocarnos mucho en la protección, Ya, más que nada, es la tranquilidad que tienen de saber que van a contar con ya, alguien y con algo ya, para responder en caso de una emergencia. ya. Entonces, eso para mí es lo principal del seguro. Ujú. Y en todas las áreas, no nada más el seguro del carro. Ya, Pero cuando tú tienes la seguridad de que en el teléfono que vas a llamar te van a responder, a veces, no lo niego, hay ocasiones en que, pues, hay que dar seguimiento y hay frenos, hay ciertas circunstancias que investigar que como tú como abogado te das ya, cuenta. Hay que complementar el proceso, es correcto, pero estás a un lado. Entonces, lo que ellos deben de saber es que están protegidos, ya. o sea, están Están protegidos y cubiertos tienen una amiga y tienen un respaldo. en el respaldo. Eso es muy importante. Entonces, más que entender la póliza, porque por más que se los expliques, se los lees, se los repite, nunca lo van a entender. Prácticamente, eso es la cosa. Ajá. No importa lo que diga, cuando tiene un choque, ¿verdad? Exacto. Necesita alguien para guiarle. Bueno, pues entonces la segunda cosa, como una persona que vive en Tijuana, pero tiene las placas de Estados Unidos. Ujú. Entonces, cuéntame sobre este póliza. Cuando la persona vive en Tijuana o en cualquier parte de México y cruza continuamente,
él necesita estar protegido en México porque el carro duerme ahí y vive ahí, Yeah. pero cruza continuamente a trabajar. Entonces, él necesita tener la protección de los dos lados de manera completa. Yo entiendo, hay pólizas americanas que te cubren totalmente Yeah. y la mayoría las tiene, pero nosotros damos el servicio a personas emigradas, por ejemplo, o americanos que viven en México y cruzan constantemente porque su domicilio es en México. Yeah. Entonces ellos pueden contratar las dos pólizas, una de cobertura completa en México y con extensión, le llamamos nosotros extensión territorial para que le cubra también en Estados Unidos. Hasta hay un área que limita, como desde 50 millas o es total de los estados, es Aquí total. California, Texas, Los Ángeles, digo todo California, Okay. y en los daños a terceros para Estados Unidos incluye hasta Canadá. Yeah. Oh, wow. Entonces, Okay. en Entonces, los- esa persona que vive en Tijuana, pero tiene las placas de los estados o de California, ellos no necesitan dos pólizas. Eso es que Eh, como es que en compra. realidad son dos pólizas. Yeah. Aún allá, hay compañías, es que difiere mucho de las compañías. Hay compañías que te protegen en una sola póliza las dos. Hay compañías que te dan dos pólizas o lo contratas con una compañía México, con una compañía Estados Unidos. Los dos son representantes de Estados Unidos en México. Okay. Entonces, tienen la cobertura completa. Yeah. Hay clientes que tienen ya su cobertura, por ejemplo, hay asegurados que tienen su carro financiado en Estados Unidos y ya tienen por obligación un seguro en Estados Unidos. Yeah. Okay. Entonces, Y eso está muy complicado, ¿verdad? Porque eso es la cosa, digamos eso, que como la póliza que compro yo, que vivo aquí, ujú, 2, 3 veces al mes voy a México. ujú. Eso es diferente que las personas que viven en Tijuana, pero cada día están pasando la mayoría de su tiempo aquí en los estados. Entonces eso es totalmente diferente. Sí, a eso le llamamos nosotros la extensión territorial, porque Yeah. la tienen toda la cobertura completa en México con extensión hacia Estados Unidos. ¿Y Y- cuáles son las cosas que ese tipo de personas, cuáles son las cosas que deben de pensar cuando están comprando esas pólizas? Una es el costo. Yeah. Te lo digo honestamente, Yeah. sí el costo baja bastante. O sea, sí hay una diferencia. Otra es que como su lugar de descanso es Tijuana, o sea, el carro siempre duerme en Tijuana, Yeah. entonces necesita estar más protegido en las noches allá. Yeah. Y el tiempo en que está acá trabajando también. Entonces, igual un percance para gastos médicos, para daños a terceros. Ujú. Entonces, en este caso sí lo complementamos con dos pólizas, Yeah. con daños a terceros para Estados Unidos y la cobertura amplia con extensión a Estados Unidos. Entonces, de esta manera están protegidos en las dos partes. ¿Y hay algo que tú has visto que las personas que llegan a tu oficina a hablar por teléfono que piensan algo pero que están equivocadas? La gran mayoría que tiene su seguro en Estados Unidos, la mayoría está segura de que su póliza aquí le cubre todo México también. O sea, no saben que son ciertas millas. Algunos, hay compañías que te cubren hasta ciertas millas, hay compañías que no cubren nada en México. ¿Y qué sobre los que viven, los carros que duermen en Tijuana o en Ensenada, en Baja California? ¿Cuáles son las cosas que las personas llegan a ti como siempre o hay algo que casi siempre? Me ha tocado muchas personas que no saben que su seguro no les está cubriendo en México. De veras. Y allá duermen, o sea, allá van todos Oh, los días. wow. Muchos no lo saben. Entonces, hay que ayudarles a revisar su póliza también porque no todas están cubiertas. Y entonces, eso es otra cosa, como ya hablamos un poco, pero si una persona compra su carro en Mile of Cars, en San Diego, en San Juan Capistrano, lo que sea, en California, y usan un préstamo del banco, Ujú. ¿verdad? El banco no va a saber
que ellos están en México, ¿verdad? Fíjate, ahí tocaste un punto muy importante porque mucha gente tiene financiado su carro aquí Ujú. y la compañía, si el agente no sabe, generalmente aquí sacan su póliza con la misma financiera Sí. y está correcto. Ya. O sea, y sí, Porque estás en completo. California. Porque está completo aquí, ajá. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que compra su póliza en México con extensión, como te comentaba, Ya. y no comenta que está financiado. Oh, Entonces, hasta que no te enteras, en el caso en que esté financiado, es muy importante que la compañía lo sepa, ya. porque el beneficiario de la reclamación o del pago en un momento dado va a ser la financiera o el banco. Eso es el riesgo que yo veo. Más que como ya no es honesto, ¿verdad? Pero si algo pasa a ese carro, de plano, los carros ahora son demasiados carros, ¿verdad? Ujú. No es cheap, es mucho dinero. Ujú. Y si algo pasa ahí y la persona, y tú no tienes aseguranza adecuada, Suficiente, ajá. suficiente por tu propiedad, tú vas a pagar para ese carro. La diferencia. Entonces, eso quiere decir que uno piense que como ya está ahorrando, voy a ahorrar un poco de la aseguranza, pero al fin, si algo pasa, pues ya. Y eso es bien importante decírselos porque a mí dame el mínimo, quiero pagar poco. Ya. Pero no, es el ir contra un carro de $1,000,000, Ya. ¿de dónde lo vas a sacar? Ya. O sea, es tomar la responsabilidad civil en la póliza al máximo. Ya. Es que se puede, no sabes en cuánto puede pasar. Entonces, porque la verdad es que la mayoría de las pólizas en el internet, lo que sea, van a vender solamente lo mínimo. Lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo. Porque eso es solamente lo que tienen que ofrecer. Pero si algo pasa, ¿qué va a hacer? La razón que una compra aseguranza, sí, porque es la ley, pero es para protegerse a sí mismo, su cuerpo, su familia y su propiedad. Y si no, y eso es para mí lo que es muy triste. A comprar un poco, pero no suficiente. Así es. Porque ya está gastando para nada. Y mira, yo por lo general les ofrezco los dos para que vean la diferencia. Ya, Porque realmente cuando entregas tú la cotización, no hay mucha diferencia. ya. Eso es lo que yo he Entonces, visto. por ahorrarte un poco, te proteges mucho menos de la mitad. Entonces, Cuando vale la estamos pena. hablando de eso, porque también como el carro típico, 20,000, 25, 30,000 dólares. Y ya uno quiere ahorrar $50 por 6 meses o 3 Ahora, meses. la ley pone un tope, un mínimo. Ya, Tanto en Estados Unidos como en México, Ya. te pide un mínimo de responsabilidad civil. ya. O sea, no puedes tener menos. Sí, Pero aún ese mínimo es muy mínimo. pero el mínimo es muy mínimo, el cabal. El mínimo es muy mínimo. Ah, Ok, entonces, de eso me gustaría hablar sobre los carros que tienen placas mexicanos, pero viajan a California o a los estados. Por ejemplo, hay nosotros mexicanos que tenemos las placas mexicanas únicamente, vivimos en Tijuana, nuestra actividad está en Tijuana, pero cruzamos de compras Ya. o de turismo a Ujú. Estados Unidos. Existe la póliza de turista para Estados Unidos, Ujú. que es nada más la responsabilidad civil con gastos médicos, con con los daños a terceros, con la asistencia vial y la asistencia legal, pero exclusivamente para Estados Unidos Ya. y solamente para placas mexicanas. Nosotros como mexicanos no podemos contratar otra cosa. Ya. Pero generalmente, por eso te comentaba que estas son las menos, porque casi todas las compañías, si no es que ya todas, la incluyen en su póliza mexicana. Ok. Oh, de veras. Ajá, entonces ya está incluida sin costo. Ya. Entonces ahí pues sí nos quitaron un poquito el mercado, pero Pero de plano tienen pero diferentes reglas adentro de la póliza, sí, ¿verdad? sí. Y como para las personas que viven en Tijuana, Ensenada, Tecate, este área de Baja California, pues dicen que, bueno, ya, tengo todo porque como está incluido.
pero no están pensando qué es incluido. Pero volvemos a lo mismo del mínimo. Ya. O sea, manejan un mínimo en esa cobertura dentro de la póliza mexicana. Pero entonces eso quiere decir que uno puede protegerse muy bien ahí de Tijuana, Sí. pero cruzan y ya tiene solamente el mínimo. Y además no está limitado. Si mi póliza de auto tiene ya incluida la responsabilidad civil, yo puedo contratar la otra Ujú. y darle una amplitud a la suma asegurada tanto de la responsabilidad civil como tener más gastos médicos y tener más cobertura, pues. ¿Cuáles son algunas cosas que tú digas a las personas que tienen las placas mexicanas, que están viajando a California, a Texas, a los estados? ¿Cuáles son las cosas más que cuenta a esas personas que deben realizar? Pues es una mayor cobertura. Más que nada es protegerse más. O sea, tener, sobre todo, eh, la gran mayoría viajamos a Los Ángeles o estamos 2, 3 días allá, corremos más riesgos. Entonces, es ampliar la cobertura de la póliza que ya tiene. Okay. Hay gente que no tiene ni siquiera su póliza mínima ya, mucha. No deberían porque es obligatorio. Ya, Ahorita ya las placas te obligan, ya, si no, no puedes sacar las placas. ya. Entonces, sí, ya la gente como que se ha hecho un poco más forzosamente obligada, Ya. pero ya existe. Anteriormente no era ni obligatorio. ¿De veras? Estoy hablando de hace más de 20 años. No era obligatoria. Oh, wow. Y vendíamos mucha de esta de responsabilidad civil para Estados Unidos porque el cruce era muy seguido. Ya, fue mucho más fácil. Y no podemos perder de vista nunca el asesorarlo y enfocar mucho a la protección, pues, protégete, Eh, protege el patrimonio porque se puede quedar Es sin todo, la nada con un familia, accidente. Ajá, la esposa, el familia, esposo, ajá. el carro, la propiedad. Y la otra cosa que no estaba, ya estaba preparando para eso, pero no estaba pensando es si el pinchazo, la batería, algo que pasa, pues si eres mexicano y está aquí en los estados o al revés, Sí. pues están en un lugar que está diferente. Sí. Además es muy continuo. Ya. O sea, dijeras, paso muy de vez en cuando, una vez al año, pero no, o sea, pasamos una vez a la semana. Bueno, pues si yo ya pienso que hicimos más que eso. Si soy americano, tengo mi póliza de México, algo me pasa. La primera cosa es para llamarte a ti, ¿verdad? Y luego ya te digo, ahí tienes tu número o se los mando en el momento otra vez porque no lo perdieron y vuelven a llamar. Y estamos al pendiente en toda la reclamación, en todo el proceso Yeah. hasta que les pagan. Y también los ciudadanos mexicanos que tienen las placas de California, que cruzan aquí y algo pasa aquí. ¿Qué es la cosa que ellos deben hacer al asunto de la seguranza? Igualmente, en caso de accidente o de algún percance, hablar primero a la gente. Y ahora pues Y es más fácil con él. siempre es un solo número, el 1-800 para todos los servicios. Ellos ya lo dirigen hacia lo que se necesita. Yeah. Pues eso también da tranquilidad. Y yo por lo general siempre se los subrayo cuando les entrego la póliza y les pongo mi teléfono Yeah. con números grandes Yeah. para que me hablen al mismo tiempo. Es- Porque Con números sí, grandes. sí, ¿Por dónde están mis lentes? pues sí, para que llamen inmediatamente. Entonces ya cuando uno está pagando por una póliza, ya tú estás explicando como la diferencia entre la policía aquí y allá, o qué haces tú sobre eso, solamente que llámeme si algo pasa. Y generalmente sí, porque como hay un asesor legal y se los van a mandar, o sea, un abogado de la compañía, yo les explico los mínimos porque no sabemos en qué condiciones se van a involucrar, o sea, qué es lo que va a pasar. Ya. No acabaría yo de explicarle las situaciones a las que se puede enfrentar, son muchas, pero sí que sepan que me llaman a mí y está automáticamente una persona. Hay personas que nosotros le llamamos ajustadores, Ya. que es la persona que se presenta en el momento del accidente Ya. y es el que lo orienta
y es el que determina y se asegura que se levante el acta por parte del Ministerio Público, por ejemplo, en México. Y, y hablando sobre cómo por estar en la frontera, los dos lados más o menos saben más que si están más fuera de la frontera, ¿verdad? Porque hay más relaciones entre aquí, ¿verdad? Porque una persona que vive en el norte de California no baja a México como yo. Igual las personas en Tijuana van a cruzar más que las personas en la ciudad. Sí, es más continuo. Más continuo. Hay mucha gente que viaja hacia México en carro. Pero hay eso, pero si hay alguien que vive allá, que tiene un accidente en el lado aquí, ¿cuál es la cosa más importante que ellos pueden hacer? Para contratar el seguro. Bueno, sí, Desde contratar. contratarte a ti. Primero es explicarles los riesgos a los que se enfrentan, a los que se están enfrentando al no tener la póliza. Porque pues son infinitos también. Como puedes perder el carro, puedes perder el patrimonio completo. Y también porque como ya estamos hablando de aseguranza, pero las leyes civiles son diferentes. Porque de plano, no, en Tijuana no tiene el mismo sistema de justicia por esas cosas civiles, por los daños físicamente que tenemos aquí. Entonces, ya estás aquí hablando con esa gente y diciendo que habla contigo sobre la aseguranza, la póliza total y eso. Y yo estoy aquí diciendo que, llámenos a nosotros, a los abogados aquí, porque tal vez hay algo que podemos hacer. Sí, porque es importante. Yeah. La base legal de hecho, es la base de las pólizas. O sea, nosotros surgieron los seguros a raíz de las leyes. Y ahorita, por ejemplo, tanto es obligatorio para California como para Baja California la póliza de responsabilidad civil. No puede circular un vehículo sin su póliza de responsabilidad civil. Es una multa. Y tanto aquí como allá, claro, las multas son más altas en Estados Unidos, pero igual en México son altas. Hay que tener cuidado. Sí. Bueno, pues eso ha sido excelente, pero antes de que vayamos, tengo otra pedida. Si puedes decir a las personas que frecuentemente que están cruzando la frontera, pues aunque sean de México por acá, por México, ¿cuáles son las 1 o 2 cosas que son más importantes para ti que puede compartir con esta audiencia? Pues una es antes de cruzar, revisar su póliza. Si la tienen. Si la tienen. Primero que revisen qué tienen. También la fecha. Tal vez piense que tiene. Es tan importante. Fíjate que diste en un punto muy clave. Porque me ha tocado personas que dicen, es que mi póliza, yo aquí la traigo. De hace 2 años. La semana pasada. De hace 2 años, tu póliza ya no funciona. Entonces, pues olvídate. O se me olvidó pagarla, entonces ya no hay póliza. Entonces, es muy importante revisar que esté vigente, que tengas todos tus documentos a la mano, porque también me ha tocado gente que me habla, se me olvidó mi pasaporte, no traigo aquí, no traigo licencia. Oh, wow. Es otra multa. O sea, tanto el no traer licencia, el no traer el seguro, el no traer los documentos del vehículo, o sea, todo eso tiene que revisar antes de cruzar, tanto de aquí para allá como de allá para acá, porque aquí las leyes son más duras. Que ahorita te voy a ser sincera, en Tijuana por lo pronto son multas seguras. O sea, ya no hay ya no hay facilidades. Entonces, es muy importante andar en regla. Y uno de los documentos importantes que debe traer en el carro es el seguro. Bueno, Ileana, muchísimas gracias. Eso para mí fue excelente. Muchísimas gracias a ti. Sí, y ojalá que podamos seguir hablando sobre eso. Claro que sí. Gracias por venir. Sí, cuenta conmigo. Te agradezco de nuevo la invitación. Me encantó conocerte. Estoy completamente a tus órdenes. Igual, gracias. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes. Ileana, gracias, de verdad. Lo que haces cada día en el EDP Seguros, sentarte con familias de los 2 lados y asegurarte que tengan la cubierta que la verdad necesitan. No hay mucha gente que haga eso. Gracias por estar aquí. Eso es lo que quiero que se lleven hoy.
tu seguro americano no cruza la línea, se para ahí. Si cruzas a México, aunque sea solo el fin de semana, necesitas seguro de responsabilidad civil mexicano. Cada vez. Si vives en México y trabajas aquí, tu situación es más difícil de lo que te ha dicho tu agente americano. Y si eres mexicano cruzando al norte, hay cosas de ese lado que casi nadie te va a explicar si no preguntas. Si eres una de las personas de las que hablamos hoy, y la mayoría de los que están escuchando son una de esas tres, esta es la semana. Llámale a Eliana y llámale a alguien como ella o llámale a alguien como ella. Pregunte qué necesites de verdad. No esperes a que algo pase del otro lado para darte cuenta que tu seguro estaba mal todo este tiempo. El tú del futuro te lo va a agradecer. Esa conversación es para esta región, es para esta comunidad. Compártela con tu hermana, con tu tío, con tu vecino, con el compañero que cruza todos los días. Las cosas que no vemos venir son las que más cambian la vida. La frontera es una de ellas. Hoy la hicimos de poco más visible. Dale like, déjanos una reseña, suscríbete, búscanos en Apple Podcasts, Spotify, YouTube, TikTok, Instagram, en todas las plataformas. Nos vemos en lo próximo. Yo soy Rory Pendergast. Eso es el Unseen Impact. Cuídense mucho.